adoptar. Si esto prosigue, también hay un traslado de queja, ¿no? Que básicamente más un derecho de defensa de quejas, que son descargos que se van a ir dando si es que la situación sigue agravándose. Luego hay una investigación con réplicas y dúplicas hacia lo que ya se están haciendo los descargos sobre la situación presentada, y el procedimiento general concluye con la emisión de una resolución declarada fundada o infundada la queja. O sea, ahí ya se tiene que indicar exactamente si procede o no procede la queja y la sanción que también se está adoptando como empresa, ¿no? La norma nos da un formato referencial que básicamente es el que nosotros tenemos dentro de nuestro procedimiento, y en esta acta la persona llena sus datos, hace la denuncia respectiva y aquí inicia el proceso de investigación cuando nosotros adoptamos esta queja. Esta acta debe ser firmada por el denunciante para que inicie el proceso de investigación. Este es uno de los formatos que también te pide en las notificaciones que lo vamos a ver en un momento. El desarrollo del procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento, este es uno, básicamente el resumen de todo lo que han leído en la norma, ¿no? Básicamente se dice, no se recibe la queja, vemos si es que hay que rotar al personal, hay que suspender u otra medida que lo toma recursos humanos. Luego de eso pasa 3 días hábiles, hay medidas de protección que se deben adoptar. Interviene el Comité de Intervención de Prevención y Sanción de Hostigamiento, que es lo que elegimos nosotros en la empresa. 15 días calendarios tenemos para emitir una conclusión y una recomendación, si yo soy parte del comité. Pasado eso, nuevamente retorno a la Oficina de Recursos Humanos, hay una notificación que se tiene que dar a la víctima y también al presunto hostigador, ¿no? Para que éste pueda presentar los alegatos respectivos. Luego de eso pasan 10 días calendarios y hay que adoptar una resolución de la decisión que se ha tomado, y durante ese proceso todavía la persona que está ha sido en este caso denunciada, puede presentar una apelación. Y al final hay una resolución final que ya pasa para el ministerio si es que esto ha seguido avanzando. Y dentro de los 6 días hábiles hay una notificación de la resolución final. Entonces, es un poco el procedimiento, cómo se trabaja. Hay empresas que no tienen el área de recursos humanos, pero sí hay áreas encargadas de ver el personal, entonces ellos ingresan. Recuerden que también por norma nos indica, ¿no? Que si la empresa es menos de 20, necesitamos hacer la elección de un delegado. Si la empresa es mayor a 20, necesitamos tener un comité de intervención. Esos son requisitos que te indica la norma. Que también tener en cuenta en este caso, la elección. Para la elección del comité o del delegado se toman como formatos referenciales los formatos con los cuales hemos usado para la elección del supervisor o del comité. El proceso y la estructura es similar, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces me preguntan y me dicen, ingeniera, ¿puedo usar las mismas plantillas? Sí, solamente que en los títulos colocar que están haciendo una elección del Comité de Intervención y Prevención de Hostigamiento Sexual o el delegado, ¿no? Pero esa es la forma de evidenciar al fiscalizador de que ustedes han hecho de una manera transparente. Algo que te dice también cuando tú eliges tu comité, que debe ser igual número de hombres y mujeres. Ya es importante tiene que haber equilibrio, a diferencia del Comité de Seguridad y Salud. En este sí te piden un mínimo, que tiene que haber el mismo número de mujeres y el mismo número de varones para que este comité sea validado. Y también debe participar como representante del empleador el encargado de recursos humanos, porque es quien eleva y hace estas gestiones. Entonces, como que hay ciertas implicancias que te dicen que debes de cumplirlas. Las sanciones, ya de por sí, porque también está avalada por la Ley de Productividad Laboral, te dice, ¿no? Si hay cese de hostilidad, hay una reparación y una multa que se debe hacer, y si hay cese de contrato de trabajo, hay una indemnización y multa que también se tiene que dar. La víctima puede acudir a un juez competente si esto ya pasó a mayores, quien debe, de oficio de pedido, quien va a disponer el procedimiento judicial. Entonces, el objetivo
de que nosotros tengamos en la empresa un comité de hostigamiento, de prevención de hostigamiento o un delegado, es que esto pueda solucionarse en primera instancia en la empresa. Cuando ya pasa al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo resuelve, y cuando esto resuelve ya pasa a un proceso judicial mayor. Esto puede llegar a mayores. El objetivo es que nosotros adoptemos las medidas. Es por eso que SUNAFIL te da ciertas recomendaciones y exigencias que tú debes cumplir en tu empresa, como las que vamos a ver, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo de una notificación que le llegó hace una semana a un cliente nuestro, y justo indica, ¿no? SUNAFIL, de conformidad y en función orientadora de la inspección de trabajo, considera trascendental la importancia de promover espacios de trabajo con tolerancia cero en el hostigamiento. O sea, ellos están diciendo, el tema del hostigamiento en las empresas no se puede dar. Prácticamente te está diciendo que tú como empresa tienes que adoptar y prevenir esas medidas, ¿no? Como una expresión de violencia, es uno de los problemas más frecuentes y menos frecuentes reconocidos en el ámbito laboral. El hostigamiento afecta tanto a hombres como a mujeres. Si se dan cuenta, hasta hace algunos años atrás esto tomaba mucho más fuerza al tema de la mujer, ¿no? La violencia hacia la mujer, o este tema de los ascensos o las preferencias o los favores, que se tenía que ver mucho más a la mujer, pero ahora hoy en día equilibra los dos y hace referencia a los dos. Sin embargo, dice, es preciso señalar que este problema impacta con mayor medida a las mujeres, producto de una serie de ideas y estereotipos de género. O sea, tal cual SUNAFIL ya te lo está diciendo. Esta forma de violencia se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Entonces, si eso se determina en un proceso de investigación, que la persona, en este caso, el hostigador, está haciendo hacia el hostigado, va a conllevar a un proceso mayor o que pueda afectar su actividad o su situación laboral, ¿no? Ahí te hace la referencia a la ley, dice la ley 27.942, que es la ley, y su reglamento aprobado, la 014 de 2019, que fue el que les mencioné, que en el 2019 sale el reglamento, y desde ahí nace quizás con mayor fuerza la obligatoriedad de tener este sistema de gestión, ¿no? Establece disposiciones generales para la prevención, protección y sanción en el ámbito laboral. Ojo, esto está enfocado básicamente en el tema laboral. En aras de prevenir los incumplimientos laborales y a través de la presente, tenemos a bien recordarle algunas obligaciones con las que debe cumplir para la prevención. Cuando dices SUNAFIL, obligaciones, estás obligado a tener. O sea, es no negociable que tú le digas a SUNAFIL, no lo tengo, lo voy a adoptar recién, porque esto es una obligación. Así como nosotros pagar nuestros impuestos, declarar a SUNAT, tener al personal de planilla, esto es una obligación. Y las obligaciones, si no se cumplen, conllevan a multas que podemos tener en el país, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que debemos tener con respecto a esta norma en nuestra empresa? Primero te dice, ¿no? Realizar evaluaciones anuales. O sea, con que la hagas una vez al mes, al año, ya estás cumpliendo la norma. Para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que éstas sucedan dentro de su ámbito de intervención. La herramienta de evaluación utilizada debe incluir preguntas o mecanismos destinados a levantar información que permita identificar acciones de mejora para la prevención de hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este primer punto para cumplir este requisito? Al año, coordinen con el área de recursos humanos o quien está a cargo de ellos, debe hacer una encuesta entre 10 a 20 preguntas. Esta encuesta debe ser anónima y debe hacer referencia a que las personas o los trabajadores respondan algunas preguntas como: ¿en tu área de trabajo has sentido en algún momento algún tipo de hostigamiento? O sea, son preguntas abiertas, algunas, otras cerradas, para que les den información si es que en la empresa se está dando estos casos. ¿Esto por qué y por qué lo dice SUNAFIL? ¿No? Muchas veces los colaboradores, por miedo a represalias, no lo dicen. Y el objetivo de ustedes como empresa es identificar y o dar una solución en su momento. Es por eso que te dice SUNAFIL. Al año, por lo menos, aplica esta encuesta, que es lo más prudente, para que tú como empresa puedas adoptar medidas. Ojo, no solamente es aplicar la encuesta y tener los resultados, sino también hacer un plan de acción en el caso de que tengas observaciones o medidas o algunas quizás
con recomendaciones que te esté dando tus trabajadores. Así que en Sunafil aquí te van a pedir dos cosas: la encuesta que se aplicó y el plan de acción a los resultados de esa encuesta. ¿Qué más te dice en el punto 2? ¿No? Brindar una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de combatir este tipo de prácticas, identificar dichas situaciones y brindar información sobre canales de atención o quejas. Es importante que ustedes en su procedimiento de inducción, normalmente cuando llega una persona, un trabajador, va a ingresar a la empresa, nosotros le damos una inducción de recursos humanos, donde dice los pagos, las vacaciones y toda la parte laboral, ¿no? De ahí complementamos la inducción de seguridad y salud en el trabajo, que es otro requisito, y aquí te está diciendo, también debes de incluir en ese procedimiento la difusión de este tema, que es la prevención de sanción y hostigamiento. Entonces, aquí ya te lo está diciendo. Y también te está diciendo de que debes hacer una capacitación al año a todo tu personal sobre este procedimiento. Y todas las personas que están en tu planilla deben saber cuál es la modalidad o la forma de queja o denuncia que ellos puedan tener. Por eso es que te piden esa capacitación al año. Luego te dice también, ¿no? Una capacitación anual especializada al área de recursos humanos o el que haga sus veces el comité de intervención frente al hostigamiento sexual y los demás involucrados con el objeto de informar. Entonces, no solamente es a todo el personal sobre esta ley y las medidas que adoptan ustedes como empresa, sino también quien hace en su momento, quienes han sido elegidos, que es su comité de hostigamiento. Entonces, estas dos capacitaciones son las obligadas al año que ustedes tienen que hacerlas. Difundir periódicamente la información que permita a los trabajadores identificar conductas que constituyen. Nosotros realizamos durante el año charlas de sensibilización o afiches, ¿no? Afiches donde nosotros podemos difundir si en caso tú tienes un tema de hostigamiento, te sientes hostigado, comunicarse con tales teléfonos, ¿no? Si identificas algún tema de hostigamiento entre tus compañeros, estos son los canales. ¿Qué es hostigamiento? ¿Cuáles son los casos? O sea, esta información que yo se los digo de manera general es lo que debemos difundir entre la empresa a través de charlas. Charlas, de repente algunos lo pasan por correos, ¿no? También, mientras tú evidencies que sí estás difundiendo información, está dentro de la ley contemplado y es a favor tuyo. Pero si tú no estás haciendo nada de esto, al final no vas a, cuando te llegue esta notificación, en realidad esto es una notificación real, cuando te llegue esta notificación no vas a tener herramientas para poder cargar a la casilla electrónica, ¿no? ¿Qué más te dice? Tomando en consideración que su representada cuenta con 20 trabajadores o más, a esta empresa ya le dijeron, porque le llegó de manera directa, le recomendamos que debe cumplir con garantizar la existencia de un comité frente a los tirones. O sea, ya le indica de manera directa, ¿no? Y en el caso de ellos les han dado el plazo de 20 días para que puedan cargar todos los 4 puntos que les acabo de mencionar. Entonces, es importante, como les dije, cumplir esta ley a comparación de la ley de seguridad y salud. Esta es más puntual, más específica. Lo único que debemos tener aquí, como les dije, es la encuesta, conformado tu comité o delegado de hostigamiento, dar esas dos capacitaciones, una que es para el comité y la otra que es para todo el personal, difundir a través de afiches para mi empresa. Aquí en la ley sí dice de manera específica debemos tener la política de prevención al hostigamiento, ¿no? La empresa se compromete a erradicar y o prevenir cualquier tipo de hostigamiento que se pueda, que básicamente es en la política, lo firma el gerente general, y su procedimiento sancionado, ¿no? El procedimiento que mencionamos, eh, esto de aquí, ¿no? Todo esto se basa, hay que elaborar un procedimiento documentado donde indica, ¿no? Quiénes son las personas que van a intervenir, cuáles son los plazos, que aquí básicamente la norma te da, cuáles son los casos de hostigamiento que se dan en la empresa, cuáles son los formatos para hacer la denuncia y el procedimiento caso a caso. Entonces, este es uno de los documentos principales que se los van a pedir y es lo cual ustedes deben de tener.
Entonces, es básicamente lo que quería brindarles hoy. Si tienen consultas, les leo en el chat para poder ir absolviendo sus dudas. A ver, vamos por aquí. Dice, las personas que son parte del comité de hostigamiento tienen que cumplir con ciertos requisitos para postular como SST. Ya, en el caso de la ley de hostigamiento, te dice que para las elecciones nos adecuemos mucho al procedimiento al procedimiento de comité, pero también alineado al tema de seguridad y salud. Entonces, aquí solamente dos cosas a tener en cuenta. Primero, que la elección debe ser dentro, igual como en el tema de seguridad, dentro del personal que no sea de dirección y de confianza, porque recuerden que este comité tiene que ser un comité bastante neutral, ¿no? Porque es un caso muy sensible el tema de un hostigamiento cuando se tiene en la empresa. Entonces, considerar eso y considerar el número que debe ser igual número de hombres, igual número de mujeres y que la persona de recursos humanos sí o sí debe participar porque es quien ve estos casos. Entonces, nos alineamos al tema de SST solo por el lado de personal de dirección y confianza. Eso sí, justo en una fiscalización me lo recomendó en realidad el fiscalizador, pero no es que en la norma, ojo, esté así explícito como yo les estoy mencionando. Fue una recomendación y en base a ello es lo que fiscalizan, pero no es tan explícito como la ley de seguridad, que hay una resolución donde te dice básicamente cómo lo vas a hacer. Pero considera lo que te estoy mencionando, que es básicamente que no sean personal de dirección y confianza para los representantes del trabajador y en los representantes del empleador sí o sí que esté recursos humanos y que el número de hombres y mujeres sea el mismo número que conforme el comité, ¿no? Igual el número de miembros también te dice, ¿no? Igual acogernos a lo que nos está indicando SST. El periodo mínimo que debe asumir los cargos, si nos están indicando que nos acojamos al tema de SST, en definitiva, mínimo un año, máximo 2 años, ¿no? Que es lo que, igual recuerden que en la norma no nos dice de manera explícita, salvo solo hay una resolución donde dice que te acojas a los lineamientos de SST. Dice, es necesario presentar la encuesta y el plan a pesar de que la empresa aún no haya cumplido un año, ya que es obra civil. Sí, o sea, vas a tener, recuerden que la norma te dice de manera, o sea, en este caso el punto 1 dice realizar evaluaciones anuales. Si la empresa no ha cumplido un año, entiendo yo que la empresa todavía no, o sea, recién desde que se constituyó a hoy, no sé, pues estamos en octubre, recién tiene 10 meses, asumo que por ahí va la pregunta. Y de ser este caso, mientras tú tengas dentro de un plan, una estructura donde tú dices, por ejemplo, mínimo acá deberían estar estos ítems contemplados dentro de tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. A eso es algo que también me olvidé. Las capacitaciones, estas dos capacitaciones de hostigamiento tienen que estar incluidas dentro del plan anual de seguridad y salud porque esto ya se anexa ahí. Hay empresas que lo tienen separado, pero he tenido la observación de SUNAFIL de que esto debe estar contemplado. ¿Por qué? Porque a la larga las leyes están contempladas una a otra. Entonces, si tú ya lo tienes contemplado, por ejemplo, realizar esta evaluación en diciembre, es válido para la norma. Mientras esté en programación, es válido. Igual las capacitaciones. Y recuerden que de enero a diciembre nosotros tenemos el plazo para cumplir todas estas actividades. Entonces, si es que la empresa no ha cumplido un año, asumo que lo debes de tener en agenda o en cronograma poder ejecutar esta encuesta, ¿no? Más que todo para que no te lo observen, porque si no van a indicar que no lo tienes mapeado y para ellos no hay algo evidenciado que lo estés ejecutando. La elección de los miembros de los representantes del trabajador puede ser virtual. Recuerden que con el estado de emergencia tuvimos el tema de que nos dieron la venia, el ministerio, para poder hacer estas elecciones de manera híbrida. Pueden ser virtual, recuerda solamente que sustenta por qué no lo estás haciendo presencial, ¿no? Y que el procedimiento virtual cumpla con todos los requisitos para que no sea una elección por dedocracia, por así decirlo, y que sea real y que para el fiscalizador se evidencie.
o debe haber un acuerdo donde se mencione que efectivamente se va a hacer de manera virtual, porque quizás el 80%, el 70% todos trabajan en remoto, o de repente están a nivel nacional distribuidos en sedes. O sea, siempre debe haber una justificación de por qué se hizo de esa manera o por qué determinó, para que no se dé o se preste a otro, ¿no? ¿Se debe capacitar también a los suplentes si uno deja de trabajar en la empresa? Sí, Milagros, yo te sugeriría que sí, porque efectivamente, sí, así como en los comités de SCT tenemos titulares y suplentes, y si se va un titular, sube el primer suplente, en este caso también. Entonces, de preferencia, cuando tengan las capacitaciones para, tanto en SCT como en este caso de la ley de hostigamiento, capaciten incluidos sus suplentes. ¿Por qué? Porque si nosotros ahorita estamos octubre y damos la capacitación de hostigamiento al solamente quizás a los 4 miembros titulares y ponte que en el mes de noviembre se va un titular, va a tener que subir un suplente y te cae la fiscalización en diciembre y te pide la capacitación y tú vas a decir, no, pero yo la di en abril y al final recién acaba de subir este miembro y vas a caer ahí en un vacío, ¿no? Entonces, siempre hay una sugerencia que les doy a los que tienen comités en particular, es de que capaciten siempre a sus titulares y suplentes, porque eso ya te cubre la capacitación y cuando suba una persona de suplente a titular, estás cubierta, ¿no? Eso te ayuda mucho. ¿Cuántos colaboradores como mínimo deben conformar el comité? Recuerden igual que nos acogemos a la ley de seguridad, en este caso mínimo 4, y como les dije, deben haber 2 varones y 2 mujeres, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice? Pasando 20 trabajadores en planilla. Dice, ¿se debe alinear algunos procedimientos de hostigamiento sexual al sistema de gestión o la ley 27942 menciona hacer un nuevo sistema documentado? Ah, ya. John, justo eso es lo que les decía, ¿no? La ley 27942 se alinea a la ley de seguridad y salud. Entonces, por eso es que para los que llevan este sistema, muchos lo tienen separado y lo dejan para que lo haga recursos humanos, pero en realidad es un sistema integral. Es decir, si tú tienes la ley de la 29783 y tienes tu sistema de gestión, puedes alinear este procedimiento e integras un sistema. Para la ley, en este caso, lo que quieres que ejecutes. Inclusive tenemos, por ejemplo, imagínense los sistemas ISO, que ya está la 45001, la 9001, la 14001, que son los ISO, ellos complementan a la parte de seguridad esta ley, porque esto es un tema de requisito legal en el Estado peruano y se puede alinear, ¿no? Por eso les dije que ahora últimamente se ha visto que es una FIL dentro de los planes anuales de seguridad y salud. Y el supervisor de CT y el delegado en contra de, dice, allá. En este caso, sí, justo me consultaron en algún momento si es que el supervisor podía ser el delegado también. Siempre y cuando ustedes evidencien que el delegado ha sido por votación secreta y por A o B se dieron las 2 personas, o sea, esta persona ocupó los 2 cargos, es válido, pero tienen que evidenciar, porque si ustedes van a decir, ay, él es el supervisor y también lo coloco de delegado, para la norma va a decir que ustedes lo han elegido no de manera democrática, sino porque ustedes consideran que será viable, ¿no? En el caso de existir algún caso de hostigamiento y el hostigado solicite indemnización, ¿cómo se determina dicho importe a indemnizar y si existen límites para dicha indemnización? Va a depender hasta dónde llegue el caso. Ya recuerden que, no sé si recuerdan la parte donde les mencioné esto de aquí, ¿no? Va a depender hasta donde. Recuerden que si luego que sale la notificación, que ya es la última, pueden ir a apelar a un proceso penal, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de otras cosas. O sea, no es tan fácil de que yo presente mi denuncia, pase por el comité, de ahí resuelvan mi legato, hay una apelación, lo presento al ministerio y ya, yo quiero que me paguen 50.000 soles porque yo he sido hostigado. O sea, no es así. Hay todo un procedimiento aquí que se tiene que seguir primero por parte interna de la empresa, de acuerdo al comité como vamos a ir participando,
Y de ahí, si eso no se resuelve, ya entra el Ministerio de Trabajo. Y ya en el Ministerio de Trabajo, yo he visto cuando han llegado a ya a esta parte, inclusive internamente, ya la persona que está siendo denunciado, el hostigado y el hostigador, muchas veces ya están con abogados, ¿no? Porque no se trata del monto que yo voy a poner o los límites que yo voy a poner. O sea, hay todo un procedimiento de descargos y de acuerdo a eso y de acuerdo a la magnitud de la falta que se considere para el Ministerio y nuestras normas, se colocará un monto, ¿no? Que ya estamos hablando que no se llegó a un acuerdo, que ya se apelaron todas las veces salidas y todos los medios y no se dio. O sea, estamos hablando de un caso ya bastante largo. Si un miembro suplente renuncia, debe asumir a alguien más o se puede quedar solo con un titular. Recuerden que igual que en el tema de SCT, nuestro comité de hostigamiento debe ser paritario y bipartito. Es decir, si yo tengo, mi comité está conformado por 4 personas y un trabajador renuncia, que es miembro titular, yo subo un suplente. Y así sigo subiendo mis suplentes mientras el comité titular esté con el mismo número de miembros, ideal. Pero ¿qué pasa si ya yo tenía 2 suplentes y este suplente y ya me renuncia el titular y me renuncian los 2 suplentes? Yo debo convocar una elección para cubrir esa vacante de esa persona que no ha, que ahorita está o sea, no está en el comité, ¿no? Entonces, sí o sí, esos son casos atípicos, pero no puede quedarse un comité con 2 miembros del empleador y uno del trabajador. Eso no puede dar porque te va a decir por qué no convocaste para que pueda cubrir esa plaza, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo debe realizar una evaluación anual de diagnóstico de prevención? Las evaluaciones, como les dije, como ya la norma lo menciona, lo podemos hacer a través de encuestas. Pueden ser 10 preguntas, 20 preguntas, pero tienen que estar enfocadas a que el trabajador pueda indicarles a ustedes algún caso de hostigamiento, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer preguntas como, ¿en algún momento has sentido alguna situación de acoso o de hostigamiento? ¿Sientes que el trato que te está dando tu jefe inmediato es el adecuado? ¿Has sentido en algún momento, o sea, preguntas abiertas, como se le estoy diciendo? Es una forma de que la persona, más que las encuestas son anónimas, la persona pueda abrirse y a poder indicarte, porque a veces quizás está en una situación grave y tú consideras que como nadie ha venido a llenarte la ficha de denuncia, todo está bien, ¿no? Pero a veces no es así. Sí, Eva, también aplica en la entidad pública. El tema es solo que en entidad pública el procedimiento es mucho más específico porque hay varias entidades que pueden participar aquí, ¿no? Dependiendo de la entidad pública en la que trabajas, puede haber un procedimiento un poquito más extenso al que yo les he mencionado, pero también le aplica. Si una empresa tiene 2 sedes, ¿cómo sería? ¿Se trabaja con 2 comités? No, yo te sugeriría que no en realidad, porque recuerda que los comités se hacen para las empresas. Lo que sí es de que participen en las elecciones miembros de uno u otro, y o este comité lo elevas de manera general, ¿no? Mucho más porque aquí no hay como en el Comité de Seguridad y Salud que nos reunimos todos los meses, o sea, aquí no existe eso. Aquí solamente te dice que existe el comité de hostigamiento y cuando haya un caso de hostigamiento, el comité intervenga, ¿no? Bajo el procedimiento que se da. Entonces, a veces tener 2 comités es muy tedioso, aunque depende mucho también cómo sea la gestión, ¿no? Si son 2 empresas totalmente separadas, a pesar de que son sucursales o sedes, y para ti gestionar o hacerlo mejor es tener 2 subcomités, ideal. Pero recuerda que como empresa tú tienes el comité central. De ahí, si tú quieres jalar un subcomité, ideal. Y el procedimiento cambia, porque si tú tienes un comité central, y vas a crear un subcomité, en tu procedimiento va a cambiar totalmente, porque tu subcomité, si en esa sede hay un caso de hostigamiento, va a tener que elevar al comité central, y el comité central es quien hace la resolución final. O sea, ahí el procedimiento es más largo. En cambio, cuando solo hay un comité central, así tenga 4 o 5 sedes, todo llega al comité central. Y el comité central investiga, ejecuta y de ahí resuelve, ¿no? O sea, depende mucho la practicidad. Aquí no se complique mucho
porque es todo un procedimiento, mucho más porque es un tema bastante delicado. El comité de hostigamiento debe ser notificado a alguna institución, o sea, no, se maneja de manera interna. Ahorita todavía no, a diferencia como tenemos el comité de SST, que sí lo declaramos en lo que es una donde hay una opción que te dice, en este caso, en el comité de hostigamiento no, sí lo deben de tener de manera interna, y o cuando SUNAFIL se lo requiera, como en este caso que vimos en la empresa, van a que se llama, a presentar, ¿no? Si actualmente tengo menos de 20 trabajadores, solo correspondería un representante, sí, Vanessa, un delegado. Ahorita solo un delegado a tu elección y que este delegado ya esté asignado, consignado, para que tenga, y también difunde entre todos que ya tienen un delegado de hostigamiento y en el caso de tener una situación, pues es la persona a la cual van a canalizar. El formato de la encuesta lo tienen que realizar un especialista, un psicólogo. No necesariamente he visto yo en algunas empresas que recursos humanos lo he elaborado, porque como les dije, no hay la norma no nos da una encuesta bastante ceñida, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad, cuando tomamos monitoreos, monitoreo psicosocial, nos alineamos a lista 21 y salen ya las preguntas para aplicar, pero aquí no, en esta norma no nos da. Entonces tú puedes hacer preguntas que conlleven a obtener esta información que tiene que ver con el tema de hostigamiento. Entonces, inclusive ni siquiera te dice si son 10 preguntas, 20 preguntas, 50 preguntas. Nosotros por sugerencia o recomendación le dimos entre 10 o 20 preguntas. Pero no, no hay un formato, no hay un estándar, no, no lo indica, solo indica que lo debes aplicar. Los miembros del comité de ST también pueden ser parte del comité. Sí, también siempre y cuando, ojo, sean elegidos. Ya no puedes tú, si ya tienes ahorita, por ejemplo, tu comité vigente, no puedes decir que vas que ellos mismos van a adoptar como comité de hostigamiento. Tiene que darse una elección. Algo que siempre pasa, sí, que lo hemos visto, es de que cuando lanzan una convocatoria de elecciones para comité, también lanzan la convocatoria de elecciones para el comité de SST y comité de hostigamiento. O sea, puedes hacerlo el mismo día en simultáneo, sí, pero no necesariamente los mismos miembros van a adoptar el otro comité, ¿no? Eso tener en cuenta, mientras ustedes evidencien que ha sido transparente, no hay más. Dice, me llegó esa notificación, la empresa no cuenta con ello, pero hasta marzo tenía solo 12 trabajadores. El 20 de abril hasta el mes pasado debo tener 20 trabajadores. Sí. Recuerda que si te llegó esta notificación que yo les mencioné, les están dando un plazo de 20 a 30 días para poder sustentar la información. Entonces, todavía estás en el plazo, si no lo tienes, implementalo para que puedas cargarlo en el sistema, ¿no? Y ahorita rige lo que estás ahorita. O sea, si ahorita estás con más de 20, sí o sí, tienes que tener el comité de hostigamiento. Actualmente tienes 16. Si tienes 16, si tienes menos de 20, sí o sí delegado, porque es lo que vas a presentar y es lo que te van a pedir, ¿no? ¿Existe algún reglamento que señale las directrices para efectuar correctamente la instalación? Como les mencioné, en el caso de el reglamento específico, como en el tema de seguridad, no, pero sí hay una parte en la ley de hostigamiento donde dice que para la elección del comité de hostigamiento se adopte como referencia el procedimiento de elección del comité de seguridad y salud. O sea, eso sí lo dice, lo van a revisar en la norma y ahí lo van a indicar. ¿Es obligado a que una persona de recursos humanos esté? Sí. Eso es algo, es como una función de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el puesto en sí de recursos humanos conlleva mucho a este tema, ¿no? Porque cualquier queja, permiso, situación que se dé, pasa por recursos humanos. Por eso es que este es parte de su función. O sea, ni siquiera es opcional que recursos humanos te diga, no, yo no quiero estar porque es su tarea, es para que lo han contratado. Recursos humanos es gestionar el recurso de tu empresa. En el caso que tengo una trabajadora y la gerente, dos mujeres y los demás trabajadores, pues superamos dos trabajadores, indican de que la dirección de no puede ser parte. ¿Cómo sería en este caso? Ah, ya. Si en este caso no cumples el mínimo, que el gerente general emita un documento donde mencione, ¿no? Esto atípico. Estas son cosas atípicas que pueden pasar en algunas empresas, sí. ¿No? Que debido a que se cuenta solo con dos mujeres o un varón, y no superamos, se va a considerar pleno. En este caso tú dices que tienes una trabajadora gerente y dos mujeres, y los demás trabajadores son varones, superamos los dos trabajadores y que indica de en confianza no puede participar en el comité.
Quizás de repente lo que puedes hacer aquí es de que la persona de dirección y confianza sean esas dos mujeres, dependiendo cómo tengan el puesto, y en el caso de trabajadores, que se elijan los varones, ¿no? Dependiendo ahí cómo lo pueden ver. Si superan, claro, más de 20, porque recuerda que si no superas más de 20, solamente tienes que elegir un delegado. Ahí no hay mucho tema porque es mucho más fácil. Ah, ya, si superas los 20 trabajadores, sí, ya, sí o sí tienes que elegir, pero genérate un acta donde mencione esto atípico de por qué ustedes decidieron o por qué no se tiene el mismo número, porque no cuentas con ese número. He tenido empresas donde son 25 personas, de las cuales 20 o 23, todos son varones por la operatividad del trabajo y solo hay dos mujeres. Entonces ahí es algo atípico, ¿no? Pero tiene que estar sustentado y refrendado en una carta para que cuando te caigas un perfil, pues no te observe. Bueno, entonces creo que hasta ahí hemos concluido con las preguntas, ¿no? Yo espero verlos la siguiente semana en otro webinar más para poder ir viendo o ahondando más temas en estos temas de seguridad, salud y ahorita hostigamiento, que también está siendo un tema de fiscalización propio del ministerio. Entonces, ojo que tengan en cuenta que cuando caes una FIL puede venir laboral, seguridad, y ahora el hostigamiento sexual laboral. Por eso es que quien esté encargado de seguridad o quien está encargado de recursos humanos tienen que trabajar en conjunto para este tema. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buen fin de semana.